Muchísimas gracias al doctor Sanz. Antonio, eres un sol, porque primero por esta colaboración como partner científico con Saga Centers, creemos que va a ser una colaboración de la cual todos vamos a sacar muchísimo provecho. Hay muchos temas, muchas sinergias que vamos a explorar. Y como sabéis, una de las grandes patas, uno de los grandes pilares del network de Zaga Centers es la ciencia, la comunicación. Creemos firmemente que somos aprendices, que teníamos que seguir aprendiendo. No hay nada que ya esté totalmente escrito, no hay nada que no pueda variar. Y de hecho nuestro concepto Zaga es un concepto en continua evolución, en continua evolución. Así que, repito, estoy muy orgulloso de poder marcar este punto rojo allí en mi querido Chile, donde se ve la colaboración con la Universidad de los Andes que el doctor Sanz representa. Gracias también al resto de los speakers que han puesto el nivel súper alto de esta presentación y quiero recordar algo que me ha gustado mucho de lo que ha presentado nuestro CEO de Saga Centers, David Pastorino, cuando hablaba de todos los puntos que vemos aquí, de todos los puntos marcados en este mapa. Son mucho más que puntos, son mucho más que centros, son áreas de experiencia, áreas que tienen un nombre propio, que tienen el nombre propio que a su vez representa un equipo de expertos en el tratamiento de estos pacientes. Los implantes cigiomáticos, como se ha dicho varias veces en esta presentación, esta tarde, solo deben de ser usados cuando son estrictamente necesarios. Creemos que hay una cierta tendencia hoy en día a usar los demás. Pues no. Siempre que puedas utilizar el hueso residual, el hueso propio del paciente, el hueso alveolar residual del paciente, vamos a utilizar este tipo de hueso. Es súper importante hacer esto. El implante cigomático lo vamos a utilizar cuando no nos queda otro remedio, porque este paciente necesita que acertemos a la primera. Solo vamos a tener una oportunidad, solo una oportunidad. ¿Sí? Y esta oportunidad es única. Tiene que salir bien a la primera. No podemos fracasar. Con esta responsabilidad vamos a abordar a nuestro paciente. En mi presentación de hoy, como sé que hay diferentes grados de conocimiento en el tema de los implantes, va a tener un pequeño recorrido por la evolución de la técnica que ya nos ha apuntado David al principio. Sabemos que desde la técnica original que presentó el profesor Branimar a donde estamos hoy, al concepto Zaga, ha habido un camino. Recordemos que esta técnica original, que el genio del profesor Branimar, y me encanta reconocérselo porque es buenísimo, es fundamental reconocer los méritos del profesor Branimar, cuando ideó este concepto, pensó en un implante que tenía pues una entrada palatina, tenía un recorrido intrasinusal y una cirugía en 2 tiempos. Entonces sabemos que esperábamos aproximadamente, después de colocar el implante, unos 6 meses antes de colocar en un segundo tiempo quirúrgico unos pilares para empezar a tomar las medidas. Hoy en día esto ha variado totalmente y ya no concebimos esta técnica de la misma manera. Y principalmente no la concebimos así porque esta entrada palatal daba lugar a este tipo de prótesis abultadas que nos producían problemas en el habla, problemas, dificultades en la higiene. Y además, este tipo de entrada, pues cuando ocurre a través de un hueso paladar muy fino, produce una complicación que, como apuntaba Roberto, habitualmente está
asociada con una fístula, con una comunicación oro-antral que concluye con una rhinosinusitis de repetición, que no va a ocurrir el primer mes ni el primer día, ni probablemente el primer año, pero que cuando se consolida es recurrente, es permanente y puede acabar pues, con la pérdida del implante si no se soluciona de manera médica o con una intervención otorrinolaringológica. Después de esto apareció la técnica de Slot, publicada por Stella y Warner, donde pues se consigue una osteotomía más conservadora, se hace una ranura, que es lo que quiere decir un slot, en el maxilar, donde pensamos que va a ir el implante, ahí donde creemos que va a aparecer el implante. Bueno, la idea es buena porque ya dejamos de hacer una gran ventana, somos más conservadores. Recordemos que el problema de este paciente es precisamente que tiene una atrofia palatal. El problema sería que no todas las maxilas son rectas, sino que muchas de ellas son cóncavas. Es decir, cuando yo tengo un maxilar con una pared maxilar cóncava como esta, no tiene ningún sentido hacer una osteotomía, una antrostomía, para ser más precisos, en el maxilar previa a la colocación del implante, sino que podemos ser todavía mucho más conservadores. Tampoco, aunque ellos encendieron la luz para hacernos pensar, tampoco hablaron de unos criterios, unos parámetros de cómo colocar la osteotomía a nivel coronal en dependencia de la cantidad de hueso que tenemos. Y por último, pues obviamente, si yo hago el agujero, la antrostomía previa a la colocación del implante, pues es muy difícil que el implante encaje exactamente en este espacio. Así que poco a poco fuimos pensando un poco más y vino la técnica extrasinusal. Me gusta que estemos con espectadores de todo el mundo, pero especialmente del mundo latino, porque esta técnica extrasinusal fue para mí muy placentero conocer que bueno, vamos a ver, voy a rebobinar un poco. Fue muy placentero el darme cuenta que otro grupo de investigadores a miles de kilómetros de distancia estábamos trabajando en el mismo sitio. Y ocurrió que en 2006 mi buen amigo ahora, Reginaldo Miglioranza, que comentaba el doctor Peñarrocha, que había hecho la historia de los implantes o de la técnica, pues como digo, mi buen amigo ahora, el doctor Reginaldo Miglioranza, junto con otros supercirujanos brasileños, provocaron, como Zamperlini o Serrano o Souza, publicaron sus experiencias, aunque le hicieron una revista portuguesa, una técnica que ellos llamaron exteriorizada, y en el mismo año nosotros, como digo, a miles de kilómetros de distancia, publicábamos también en el Journal of Clinical Periodontology un nuevo enfoque quirúrgico para los implantes cigomáticos. Bueno, en esta técnica extrasinusal hablábamos pues, de ser más conservadores, de no hacer una antrostomía previa a la colocación del implante, sino en el mismo tiempo quirúrgico que se hacía la osteotomía, se hacía la ventana, es decir, que no había una perforación previa, sino era el propio fresado del implante el que iba a provocar esto. La indicación para esta técnica, en nuestra publicación, fue la presencia de maxilares convexos, lo cual quiere decir que al principio esta entrada se producía pues, en el hueso alveolar que teníamos y a través de este hueso alveolar creábamos un espacio circular y el implante amanecía fuera del entorno óseo de la pared maxilar hasta alcanzar el hueso cigomático. Los beneficios
eran evidentes porque conseguíamos una mejor situación del implante en cuanto a prótesis se refiere, respetábamos la integridad del seno maxilar y aumentábamos el contacto del implante con el hueso. Y esto pues estaba muy bien así. Pero como os he dicho, hay que mentalizarse, hay que recordar que la indicación en nuestro artículo para este trabajo era la presencia de concavidades bucales grandes en el maxilar superior, que prevenían o impedían la colocación del implante a una distancia, o de la cabeza del implante a una distancia menor de 10 milímetros del centro de la cabeza con el centro de la cresta. Es decir, cuando la curva maxilar era muy grande, una colocación de implantes intrasinusal iba a provocar una prótesis muy voluminosa y muy problemática a la hora de limpiar y de mantener la higiene. Dicho esto, con esta y los problemas que teníamos con esta técnica extrasinusal es que tuvimos la intuición de que podíamos mejorar, pero no supimos establecer criterios claros de dónde tenía que ser la entrada, por ejemplo, cuando la concavidad del maxilar no era tan grande, no era tan elevada. Así, paredes maxilares más rectas, menos cóncavas, pues no quedaba claro dónde teníamos que poner el implante. Y entonces a veces teníamos que hacer una entrada pues palatal, como veis aquí, de este implante con una pared que no es muy convexa y esto pues a la larga nos va a producir seguramente un problema sinusal. Así que pues poco a poco fuimos dándonos cuenta de cuáles eran los inconvenientes de esta técnica y, como digo, nos dimos cuenta cuando la técnica se fue extendiendo todavía más y hubieron trabajos que, bueno, tuvo varios nombres, nosotros le llamamos extramaxilar, el grupo de Emilio Arance le llamó exteriorizada y el grupo de Maló le llamó extramaxilar. Nosotros creemos firmemente que el hueso residual debe ser conservado. Y hubieron autores que dijeron que se había de eliminar el hueso residual alveolar previo a la colocación del implante para conseguir solamente una inserción en el hueso cigomático malar. Y esto creemos que es un grave error, como vosotros apreciaréis enseguida. Así pues, si nosotros, y para ello traigo estos trabajos de Friedman, por ejemplo, donde ellos hacen estudios de elementos finitos y crean dos modelos. Un modelo con una técnica clásica intrasinusal, como veis aquí, y otro modelo con la técnica extrasinusal en otro trabajo diferente. Entonces lo que hacen es, hacen pruebas con los implantes perfectamente ajustados y luego en el segundo modelo de la técnica intrasinusal aquí le quitan un poquito, 1 milímetro de hueso todo alrededor del implante y comparan las fuerzas que se producen y dónde se aplican estas fuerzas en el modelo con un perfecto ajuste y en el modelo con ajuste deficiente, como veis aquí en esta fotografía. Y lo mismo hacen en el modelo que coloca implantes de una forma extramaxilar. Primero hacen que tenga ajuste perfecto y luego crean un segundo modelo quitando, eliminando hueso alrededor del implante. Y sus conclusiones son muy claras. Dicen que el soporte alveolar es fundamental para una mejor distribución de los implantes. Es decir, que nuestro implante, que no debemos de eliminar el hueso alveolar, sino que tenemos que intentar maximizar el contacto de la cabeza, del cuello del implante con el hueso alveolar residual. Aparte de que la punta del implante esté perfectamente anclada en el hueso cigomático malar. Así pues, poco a poco hemos ido
dándonos cuenta de los problemas que teníamos con la técnica exteriorizada. O sea, hemos de tener en cuenta qué normas vamos a seguir cuando la pared no es tan curva, por dónde vamos a entrar y qué tenemos que pensar en ella. Y así hemos ido avanzando y me gustaría plantearos esta pregunta que yo creo que es fundamental. ¿Creemos que la cabeza del implante, la posición de la cabeza del implante va a tener algo que ver o va a influenciar el mantenimiento del tejido blando? ¿Creemos que es lo mismo colocar un implante en esta posición que vemos aquí, donde por la delgadez del hueso hemos tenido que quedarnos tan afuera, fuera del contorno del perímetro óseo? ¿Creemos que es lo mismo que este otro implante, donde hemos podido hacer una entrada palatina y todavía conservar un poco de hueso alveolar? ¿Creemos que es lo mismo en cuanto al mantenimiento del hueso, del tejido blando? Yo creo que la respuesta ya la sabemos todos. La respuesta es que es súper importante mantener el hueso alveolar, porque este hueso alveolar remanente nos va a dar un punto de soporte para que las fibras de tejido conectivo, del tejido blando, se afinquen ahí, se unan a este hueso y puedan mantenerse estable. Así que pensemos que el riesgo para una dehiscencia, para una incompetencia del tejido blando, aumenta siempre en una técnica exteriorizada. Vamos poco a poco analizando por dónde pueden venir nuestros problemas. Y así me gustaría plantearos cómo es el escenario clínico que se presenta cuando tenemos un paciente con indicación real de implantes cigomáticos. Cuando tenemos un paciente como los que a mí pues me toca ver, porque obviamente te toca ver pues lo que nadie quiere, entonces lo que vemos es un paciente así, con una mínima cresta, con prácticamente no hueso, 1 milímetro, 2 milímetros de hueso, prácticamente no tengo hueso. ¿Y cuál es mi desafío? Mi desafío es que yo no puedo colocar implantes ahí. Mi desafío es que yo sé que técnicas de relleno óseo, cuando están totalmente en dependencia, y esto está clarísimamente demostrado y recogido en metaanálisis, por ejemplo, de Expósito, donde el éxito de un procedimiento de relleno va a estar en una relación directamente proporcional a cuánto hueso residual tengo. O en otras palabras, cuando tengo tan poquito hueso residual, si yo a un relleno intento hacer una regeneración ahí ósea, voy a tener muchas más posibilidades de fracasar. Y dicho de otra manera, si yo tengo 6 milímetros de hueso a nivel del suelo del seno, probablemente puedo colocar un implante corto y no necesito ni hacer relleno ni colocar cigomáticos. O sea que este es mi desafío. No puedo colocar implantes regulares. Mi objetivo sería anclar una prótesis que tenga este parecido a una prótesis natural. Yo quiero colocar un implante cigomático que me sirva para anclar una prótesis fija y que esa prótesis se parezca a lo normal, y sin embargo tengo que enfrentarme con dos riesgos. Hoy el doctor Peñarrocha nos ha comentado muy bien que tenemos complicaciones, pero esas complicaciones podemos partir en dos grandes grupos: las a corto plazo y las a largo plazo. Los dos riesgos que tenemos mayores a largo plazo son la rhinosinusitis y la dehiscencia, la inflamación, la infección del tejido blando. Esos dos son los dos grandes riesgos que vamos a tener que balancear cuando nos enfrentamos con un desafío de un paciente que tiene realmente poco o mínimo hueso en este. Así que, si vemos en resumen cómo sería, vemos en rojo, veríamos la técnica clásica, la técnica intrasinusal. En amarillo veríamos la técnica intrasinusal y en verde la técnica extrasinusal. Si yo coloco un implante intrasinusal, yo sé que con el tiempo voy a tener problemas probablemente de senos, de infección sinusal, con el tiempo,
y también probablemente voy a tener una prótesis gruesa que me va a impedir la limpieza, que probablemente va a facilitar que haya inflamación persistente en esa zona y finalmente se produzca una fístula sinusal. Si hago la técnica SLOT, normalmente voy a colocar mi implante mejor posicionado en cuanto a posición anatómica, prostodónticamente hablando, va a ser un implante prostéticamente guiado, pero cuando realmente hay una gran reabsorción, cuando más indicado está, cuando más desafío tengo para colocar este implante en la clase 4, etcétera, pues tendré igualmente un problema porque no nos habla de senos, porque no nos dice claramente cómo tenemos que organizarnos para que esto no ocurra. Si utilizamos la técnica extrasinusal, que yo, como ya os he dicho, coloco el implante por fuera, en principio mi idea va a ser escaparme del seno, probablemente voy a tener menos problemas, menos reacciones sinusales, la prótesis va a estar bien hecha y aparece un nuevo problema. Potencialmente estoy llamando a la puerta del problema de la recesión del tejido blando. Así que esto es lo que tenemos que mantener en nuestra cabeza. Dependiendo de la técnica que yo vaya a escoger, si escojo la primera, la clásica, tendré los dos problemas de prótesis y de seno. Si escojo el slot, la prótesis va a estar bien, pero en determinados casos, en determinadas situaciones anatómicas, tendré un problema potencial sinusal. Y con la técnica extrasinusal generalmente vamos a salvar el problema sinusal y vamos a caer en el otro lado de la balanza de la recesión del problema de tejidos blandos. Así que este es nuestro panorama cuando realmente tengo este tipo de reabsorción. Así que, fijaros, tengo el caso A, caso B, caso C, caso D, o situación o corte radiológico A, B, C. Pensamos que va a ser lo mismo, o sea, dejarme que nos hagamos varias preguntas. Vamos a usar siempre la misma posición cuando operemos a un paciente. Cuando venga el paciente A, voy a utilizar la misma técnica que cuando venga el paciente D. Lo mismo para D que para A. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para esto? ¿Existe algún parámetro que yo pueda utilizar como cirujano para decidir qué tipo de cirugía voy a utilizar? ¿Dónde tendría que colocar mi antrostomía? ¿Dónde tendría que colocar la entrada sinusal de mi implante? ¿Tenemos que medir milímetros con una regla o hay otros factores que me pueden influenciar el resultado o que tienen que influenciar mi decisión de dónde colocar la antrostomía? ¿Qué tan importante es preservar la integridad de esa membrana, de ese relleno sinusal en mi colocación de implantes? Pues vamos a intentar contestar todas esas preguntas durante nuestra presentación ahora. Así que ya hemos visto varias veces la clasificación Zaga, pero donde vemos las diferentes formas o las diferentes relaciones que un implante prostéticamente guiado puede tener respecto a la pared maxilar con diferentes curvaturas. Entonces, como veis aquí, pues tengo diferentes posiciones de implante, desde un implante que va dentro, un camino intrasinusal, a un implante que va fuera. Y eso es el concepto Zaga en esencia. Es decir, es una terapia cigomática específicamente diseñada para cada paciente. Nosotros debemos adaptar nuestra técnica al paciente y no viceversa. No tengo que utilizar la misma técnica exteriorizada en todos los pacientes. Si yo tengo un paciente como este, donde tengo suficiente hueso a este nivel y una pared así recta, ¿por qué no voy a ir intrasinusalmente si me voy a escapar de cualquier problema relacionado con tejidos blandos? Si tengo suficiente hueso aquí como para sellar y no tener un problema sinusal. ¿Ok? Así que esta va a ser nuestra idea de adaptarnos a la anatomía del paciente, porque cada paciente va a tener diferentes anatomías. Y entonces, si yo me tengo que adaptar, mi cirugía se tiene que adaptar al paciente, a la anatomía del paciente, mi siguiente pregunta sería, ¿tenemos implantes que se adapten a la anatomía del paciente? ¿Un solo tipo de implante se adapta a todas las anatomías del paciente?
Absolutamente no, es la respuesta. Si comparamos los implantes, los tipos de implantes cigomáticos que tenemos hoy con los tipos de implantes que tenemos hoy para alvéolo, veremos que estamos en una situación de absoluta deficiencia. Pero si es que además comparamos las diferencias en forma anatómica de la pared maxilar respecto a las formas de un alvéolo, veremos que todavía estamos en una situación de máxima deficiencia. Y es por eso que empezamos a pensar y hicimos pues varios diseños de implantes. De hecho, diseñamos un tipo de implante para cada tipo de clasificación Zaga, pero finalmente la realidad es que las casas comerciales tienen que hacer un gran esfuerzo para tener diferentes tipos de implantes, porque el número cigomáticos, porque el número de pacientes susceptibles de un tratamiento con implantes cigomáticos es, como sabemos, reducido y por definición debe serlo así. Así que voy a hacer con vosotros un análisis de cuáles serían mis deseos, mi lista de deseos, mi carta a los Reyes Magos, como decimos en España, para un implante cigomático. Y así vamos a intentar ir tocando varios puntos. Por ejemplo, variaciones en el diámetro. Tenemos muchos implantes hoy en día y sabemos que hay algunos implantes que son más anchos, otros más delgados. Por ejemplo, el implante que os planteamos hoy, que os enseñamos hoy, tiene 3,4 milímetros de diámetro. Eso, ya veréis, es fantástico. Fantástico, sobre todo cuando tengo que colocar dos implantes en un mismo hueso cigomático. Cuando tengo que colocar dos implantes en un hueso cigomático que además es de tamaño o de anchura reducido. Cuando tengo que colocar dos implantes en un hueso cigomático que además de tener anchura reducida es muy fino y puede aguantar muy poco. Pero vamos a jugar un poco. Aquí os presento un implante de 3,4, un implante de 4 de diámetro y un implante de 5 de diámetro. Ahora vamos a colocar dos implantes. Aquí veis a la derecha, he colocado dos implantes en este hueso virtualmente, como veis, de 3,4 de diámetro y ahora voy a colocar dos implantes de 5 milímetros de diámetro en el mismo paciente. Claro, ¿veis las flechitas blancas? Pues la flecha blanca me dice que cuando yo coloco implantes cigomáticos, lo que estoy buscando es ¿qué? ¿Qué? A ver, porque no se trata de que el orador hable solo y no pensemos. Tiene que ser esto un ejercicio, aunque no podamos vernos, yo tengo que pensar que estamos todos en la misma línea. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando colocamos implantes? Pensemos, rápido. Estamos pensando, nuestro objetivo es anclar una prótesis fija y que esta prótesis perdure en el tiempo sin complicaciones. Esta prótesis de este paciente que no tiene, que es atrófico perdido, va a tener que aguantar toda la carga maxilar sobre, en este caso, 4 implantes. Y entonces tenemos que entender de biomecánica. Y esta flecha me está diciendo que yo lo que tengo que intentar es distribuir la carga masticatoria bien, como en una construcción, es decir, mi distribución antero-posterior debe ser ideal. Entonces, yo lo que voy a intentar es que esta distancia entre las dos cabezas de los implantes sea la mayor posible para reducir los cantilevers, las extensiones libres, tanto por mesial como por distal. Si yo separo las cabezas, como veis a la derecha, un implante finito, pues vale, tengo mi espacio porque solamente tengo 3,4 milímetros. Mi osteotomía es mucho más conservadora para empezar, respeto más la integridad de este hueso ya de por sí atrófico, pero es que además, si intento hacer lo mismo con 5 milímetros de diámetro, me van a chocar, son lo que nosotros llamamos los kissing implants o sometimes los making love implants. Lo cual, pues, es un problema porque no puedo colocar los dos implantes. ¿Y qué tengo que hacer entonces en el caso de los implantes anchos? Como veis en los artículos, esta foto de la derecha está tomada de un artículo donde se presentan estos tipos de implantes. Han de colocarlos de una manera muy paralelos para que me quepan los dos implantes. Conclusión lógica. Si analizamos un poco más profundamente artículos donde se muestra este tipo de colocación de implantes, por ejemplo, traigo aquí a colación este trabajo donde se analizan un montón de implantes, aproximadamente me parece recordar que son como 700 implantes.
vemos que 747 implantes cigomáticos, vemos que tienen aproximadamente en el 44% de los pacientes, o sea, 156 pacientes, tienen complicaciones mecánicas. Claro, lo podemos entender muy fácil, porque han de reducir la distancia entre las cabezas de los implantes, ha de ser muy reducida, con lo cual, pues, los brazos de palanca van a aumentar y si el brazo de palanca aumenta, las complicaciones mecánicas van a venir de una manera normal. Bien, esto es cuando mi lista de deseos para un implante cigomático respecto al diámetro que yo querría tener. O sea, quiero tener un diámetro fino, lo más fino posible para ser conservador en mi osteotomía y tener más espacio para distribuir en la posición mecánica de mis implantes. Si pudiera pedir más cosas a mi implante, le pediría que se estabilizara muy bien, que agarrara muy bien, que mi estabilidad primaria me la facilitara el diseño del implante. Yo os he traído hoy este trabajo, hay varios, pero este trabajo de Kahn y colaboradores yo creo que es muy descriptivo, donde miden el efecto que tiene dos cosas, la morfología del implante y el tamaño del fresado en la estabilidad final del implante. Ellos lo hacen en la zona estética, pero nos da igual. Es decir, ellos comparan diseños de implantes diferentes, diseños de implantes que son taper, cónicos, con diseños de implantes rectos y concluyen que el uso de un implante cónico, taper, facilita las cosas muchísimo para conseguir estabilidad inicial. A partir de aproximadamente, a partir de medio milímetro de conicidad, ya la estabilidad inicial aumenta muchísimo respecto a un implante de paredes rectas. Si además añadimos otro parámetro que es el de la diferencia entre la fresa final que yo voy a utilizar y el tamaño del implante, y hacemos que esa diferencia sea también mayor de por lo menos medio milímetro, tenemos dos parámetros que podemos utilizar para aumentar la eficacia de la estabilidad inicial de nuestro implante. Es decir, si yo comparo este implante, que es el que llamamos Zaga Flat en este caso, veis que es cónico, esta conicidad me ayuda a conseguir estabilidad inicial, mientras que un implante recto es más difícil de que consiga estabilidad inicial. Así que vamos a conseguir más estabilidad con menos diámetro. Genial, ¿no? Puedo ser mucho más conservador y conseguir más estabilidad. Si a esto le añadimos el uso de una fresa adecuada, de una fresa, yo recomiendo además que sea una fresa en escalera, con stepped, vamos a conseguir dos efectos adicionales. Uno, que va a ser mucho más fácil de fresar, y dos, que vamos a calentar mucho menos el hueso. Si esa fresa finalmente tiene un diámetro menor, por lo menos en 0,5 milímetros que mi tamaño de implante, pues miel sobre hojuelas, porque vamos a conseguir estabilizar todavía más el implante, siendo más conservadores con nuestro fresado. La siguiente pregunta estaría relacionada con la necesidad de tener roscas en mi implante y con la necesidad de tener una superficie rugosa en todo el implante. Yo creo que poco a poco vamos dándonos cuenta de que si yo tengo un implante rugoso y esta superficie de mi implante se expone, especialmente cuando el implante está colocado de una forma extramaxilar, es imposible de limpiar. No se puede limpiar, no podemos deshacernos de las bacterias. Solamente podemos intentar limpiar la macro porquería, pero sabemos que desde el punto de vista de bacterias es muy difícil de compensar. Por lo tanto, si además le añadimos que he colocado el implante extramaxilar y no tengo hueso aquí, no hay ninguna razón para que mi implante sea rugoso, tenga su cuerpo rugoso. Puede ser rugoso en la punta del implante, pero no en el cuerpo del implante. Igualmente, el tipo de roscas
que yo voy a utilizar en el implante va a tener que adaptarse al tipo de osteotomía que voy a hacer y esto lo vamos a ver enseguida. Dejarme, antes de hablar del tipo de osteotomía que vamos a hacer, hablar de la necesidad de implantes angulados. No hay nada que me fatigue más después de una supercirugía que tener que poner pilares angulados, porque ya es cuando ya estás ya más agotado y necesitas tus últimas energías para una buena sutura. Yo prefiero no tener que utilizar pilares angulados. Y yo sé que cuando tengo un implante de cabeza recta, siempre, por definición, necesitaré un pilar angulado para corregir esa dirección. Sé que si tengo 45 grados, algunas veces sí, algunas veces no. Y sé que cuando tengo 55 grados de preangulación en mi cabeza es muy, muy raro que necesite un pilar angulado para corregir. Pero es que además, si yo utilizo un implante en recto, de diseño recto, tengo que, como decíamos, colocarle un pilar angulado para corregir esa dirección. Si coloco un pilar angulado, aquí veis los pilares angulados, estos pilares tienen una longitud, lógicamente. Miden pues 5 o 6 milímetros, 4 milímetros, una buena longitud. Si quiero que la emergencia protética de este tornillo aparezca en la cresta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tengo que trasladar la unión del pilar con el implante a una zona más apical. Es decir, que la unión de mi pilar con el implante estará en la zona más crítica, en esa zona donde tengo tan poquito hueso. Y si ahora le damos a esta unión tiempo, ¿qué va a pasar? Todos habéis oído hablar del paso bacteriano en una unión de pilar-implante. Va a ocurrir siempre. Con el tiempo, bacterias van a aparecer por aquí y van a ir ñam, 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 comiéndose este hueso y produciendo, facilitando la fístula. Fístula que, como decimos, no va a aparecer hoy, no va a aparecer en 6 meses, probablemente se tomará pues un par de añitos para aparecer, pero cuando aparezca esa fístula veremos cómo alrededor del implante hay un agujero, una comunicación que hará muy complicado mantener en cuanto a salud. Así que preferiría una cabeza inclinada donde esa conexión ocurra fuera. Vamos a hablar ahora de cómo colocar o dónde voy a fresar por primera vez. ¿Dónde voy a colocar la cabeza del implante? Y dejarme que haga un par de ejemplos o que utilice un par de ejemplos muy gráficos. ¿Qué es un túnel? Pues un túnel es una perforación que hacemos en una zona maciza que tiene como principal característica, tiene suelo, tiene paredes, pero como principal característica tiene techo. ¿Vale? Generalmente un túnel es redondo y si vemos en estos modelos plásticos, hemos hecho un túnel ahí en el círculo azul, como veis aquí, y veis que tengo pues suelo, tengo paredes laterales y tengo techo. Luego le pongo un implante que es igualmente redondito y cierro el túnel, ¿de acuerdo? Esto es en oposición a lo que sería un canal. Un canal tiene todo lo del túnel excepto una cosa, no tiene techo. Y aquí vemos en el modelo plástico abajo cómo hemos labrado un canal. Puede tener paredes laterales más o menos altas, puede ser un canal más externo o menos, siempre tiene suelo, pero no tiene techo. Aquí vemos el perfil de este canal. Diferencia entre túnel y canal. Vamos a quedarnos con esto en la cabeza. Y ahora vamos a analizar, de acuerdo al concepto Zaga, cómo vamos a abordar a nuestros pacientes dependiendo de su anatomía. Recordemos que la base de nuestro concepto Zaga es que nosotros vamos a producir una terapia específica para cada paciente y además vamos a tener una serie de medidas, que el concepto Zaga es mucho más que una clasificación y esto
pues lo iremos entendiendo poco a poco, aunque haya esa tendencia a confundir, a pensar que el concepto Zaga es igual a la clasificación Zaga, no. Son una serie de medidas añadidas para entender cómo vamos a colocar, dónde vamos a colocar nuestra osteotomía, más qué podemos hacer para evitar las complicaciones, que este es nuestro objetivo. Así que vamos a analizar ahora cómo abordaríamos un tipo 0, donde tengo una pared recta. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a analizar cuánto hueso tengo a este nivel. Y entonces, para eso están las reglas, para medir. Miraremos cuánto hueso tengo aquí y yo sé, y luego, perdón, tengo que mirar que esto no es una radiografía. Aquí ahora es una radiografía, pero esta radiografía pertenece a un paciente. Entonces, primero voy a mirar la historia del paciente, me voy a enterar, ¿es fumador? ¿No es fumador? ¿Tiene historia de periodontitis? ¿No tiene historia de periodontitis? Me considero un cirujano muy seguro, etcétera, porque de todas estas cosas dependerá que este hueso a nivel basal se mantenga o no se mantenga. Yo sé que si el paciente tiene historia de periodontitis, probablemente pueda estar afectado el implante posterior aquí y pueda perder hueso más rápidamente. En fin, vamos a situar esta radiografía, este corte radiográfico dentro de un paciente. Aunque aquí veamos solamente la radiografía, no debemos olvidar que tratamos con pacientes, ¿ok? No hablamos de casos, no hablamos de radiografías, hablamos de una imagen de un paciente. Dicho esto, dejarme que siga con las radiografías. Entonces, como digo, vamos a medir aquí y como yo sé que mi implante lo voy a estabilizar en la zona alta de este hueso cigomático, si estabilizo el implante aquí, con un poquito de hueso que tenga aquí, voy a conseguir estabilidad secundaria de este hueso, léase, o dicho de otras palabras, voy a conseguir integración de este hueso y esta osteointegración de este hueso se va a encargar de mantener estable, mantener sellada esta entrada por el tiempo. Así, veis, en este caso, pues hemos colocado un implante. Si está seguro de la trayectoria y si esto se consigue con un buen despegamiento y con un buen colgajón, ni tan siquiera nos molestamos en abrir el alveolo. Por lo tanto, no tenemos ningún cuidado en esta situación en mantener la integridad de la membrana sinusal, porque no nos importa. Es un epitelio y yo sé que mi implante va a estar ahí quieto, sellado, con lo cual voy a conseguir esta integración aquí. Esto es perfecto porque no tendré problemas. Ahora hablemos de un caso tipo 1, tipo 2, donde ya la pared empieza a ser un poquito más curva, como el que vemos aquí. La imagen, pues otra vez, vamos a analizar cuánto hueso tengo en esta zona. Veis que el corte es inclinado. Al inclinar el corte, el hueso aumenta de una manera virtual, pero aumenta en cuanto a longitud. Y aquí vemos cómo pues, hemos planificado una entrada de mi implante atravesando este hueso. El implante va a salir un poco, ya vemos que es una clase 1, clase 2, pero a mí no me importa que salga un poco exteriormente porque sé que voy a conseguir un buen sellado de mi implante. He hecho un túnel aquí, una osteotomía circular y ahora voy a utilizar un implante que es redondo, que es circular también para sellar esta zona. Como además he podido preservar hueso alveolar remanente en esta zona, pues sé que el problema de la sinusitis ya había desaparecido porque no estoy entrando al seno a través de un hueso fino. Como he podido dejar hueso alveolar, sé que el problema del tejido blando no va a aparecer. Así que, en este caso, voy a colocar un implante redondo porque una osteotomía circular, una osteotomía tipo túnel, va a ser sellada siempre con un implante de sección circular. Si hago un agujero redondo en túnel, necesito un círculo para cerrar. ¿Vamos bien? Ahora vamos a tocar una anatomía tipo 3. Y yo sé que si mi implante va a estar protéticamente guiado, pues voy a entrar por la cresta y, como siempre, intentaré mantener este huesito residual, pero el implante va a entrar por la cresta protéticamente guiado, va a salir al aire y después entrará en el hueso cigomático. Aquí lo veis perfectamente. ¿Qué tipo
la pregunta sería ahora, ¿cómo es esta osteotomía? ¿Es redonda o es un canal? ¿Es un túnel o es un canal? Es redonda. Por lo tanto, también tendremos que utilizar un tipo de implante que sea redondo para sellar esta osteotomía en los casos TAGA tipo 3. Si continuamos, bueno, aquí un detalle del diseño sería que a mí me interesa mantener este hueso alveolar, este pequeño hueso alveolar, por lo tanto, sé que para mantener un hueso necesito roscas. Sabéis que un implante totalmente liso no va a mantener el hueso aquí, no va a conseguir integración de este hueso. Yo quiero que este hueso con el tiempo consiga lo que llamamos estabilidad secundaria, osteointegración, y que sea capaz de sellar las bacterias, de sellar la entrada bacteriana. Por lo tanto, quiero que este implante tenga roscas a este nivel. Incluso allí donde el implante se apoya y donde la rosca no puede ser tan profunda, porque si no el tornillo saldría por aquí, también tengo un micro grabado para mantener lo más posible este hueso. Bien, vamos a imaginar cosas ahora. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil. Aquí ya estamos en un caso pues, más complejo, donde cuando yo visualizo este implante, he hecho una planificación aquí, como veis, intrasinusal, miro cuánto hueso tengo y me sale 0.7, 1.7, no es mucho. Así que yo sé que si este paciente le dejo 1.7 de hueso en esta zona palatal, sé que cuando pase el tiempo, por ejemplo, si se compra un limpiador, un Waterpik, un limpiador de esos compresión y rompe el débil sellado de tejido blando, sé que la bacteria va a entrar ahí, sé que al tejido conectivo no le gusta estar en contacto con la cavidad oral y sé que el tejido conectivo se va a comer un poco de hueso para tener más espacio y aislarse. Cuando esto ocurra repetidas veces, este 1.7 milímetros va a convertirse en una fístula. Así que yo quiero escapar de ahí. No quiero que este paciente dentro de 3 años empiece a llamar a mi puerta cada 3 meses, doctor, tengo este problemón. Así pues, vamos a jugar con este mismo paciente y vamos a hacer una planificación ahora con una colocación externa de mi implante. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué es lo que voy a analizar aquí? Veo que de entrada paso de tener un contacto implante-hueso de 1,7 milímetros a un contacto implante-hueso de más de 6 milímetros. ¿Lo veis aquí? Así hemos hecho una osteotomía tipo canal, porque ahora ya no es un círculo, pero que alarga este contacto del implante con el hueso, respeta la integridad de este seno a este nivel y consigue un anclaje allí arriba. Con lo cual, si este implante se estabiliza con un buen anclaje superior, más un buen contacto con el hueso, lo que vamos a conseguir es una osteointegración también a ese nivel del cuello que se va a encargar de sellar esa zona. Cuanto más ese implante, cuanto más capaz sea de hundir ese implante, menos el implante va a protruir contra el tejido blando, por un lado. Y si además consigo que mi implante tenga un diseño más plano, como el que vemos aquí, pues tendremos una ayuda accesoria para conseguir mantener la permeabilidad de los capilares del tejido blando, para comprimir menos el tejido blando, para provocar menos anoxia del tejido blando, es decir, para no tener un problema de recesión del tejido blando. ¿Veis aquí que este implante tiene pues, este contorno, le llamamos flat, plano, es un arco de circunferencia que se adapta a una osteotomía tipo canal. Si lo vemos aquí en perfil, pues ya no está protruyendo tanto. Esto no es un milagro, ojo, esto no es un milagro, es un arma más que tenemos para escaparnos. Ya nos hemos escapado del problema del seno, es un arma más que tenemos para el siguiente problema, que es el del tejido blando. No pensemos que, uso este implante y ya no voy a tener problemas en mi vida. Ojo, no, es
un arma más que hay que saber utilizar, que afortunadamente hoy tenemos, ayer no la teníamos. Así que cuando tengo una osteotomía tipo canal, voy a utilizar este tipo de implante plano, que llamamos Straumann Zaga Flat Profile, que se va a adaptar mucho mejor a este tipo de osteotomía, como veis aquí en este paciente. Tanto en la parte derecha como la izquierda hemos colocado dos implantes planitos que sobresalen, protruyen muchísimo menos. Y dejarme que, porque el otro día estaba jugando con imágenes, sabéis que no podemos evitar jugar, superimponer. A mí me gusta, después de la intervención, al cabo de un tiempo, cuando tengo estas imágenes postoperatorias, les superimpongo con el programa, con un programa que, bueno, ya lo conocéis todos cuál es este. Es el programa Nobel Clinician. Entonces lo que hago es superimponer un implante sobre mi implante. Y fijaros qué imagen tan fabulosa. Fijaros en azul, el clásico implante, 4 milímetros, enroscado. Fijaros todo el espacio que me estoy ahorrando de comprimir el tejido blando. Fijaros todo el espacio. Y arriba, fijaros la diferencia también entre el tamaño, el diámetro de la punta de un implante y el otro implante. Entonces, daros cuenta cómo cuando tengo, como os decía al principio, un paciente que presenta este tipo de anatomía, pues puedo hacer o debo de hacer cuando balanceo mis dos posibles problemas entre seno y tejido blando, primero intento escaparme del seno, primero intento mantener la integridad del seno y de la membrana a este nivel, cuando tengo poco grosor, porque sé que con el tiempo, si entrara por el paladar, voy a acabar con una fístula. Voy a mantener, como digo, la integridad de la membrana a este nivel y voy a intentar que mi antrostomía, mi entrada en el antrum, sea lo más lejana posible a la zona coronal. Lo mismo en un lado que en el otro. Una vez hecho esto, colocaré mis implantes y a este paciente, que precisamente lo acabo de ver hace aproximadamente 3 horas, se mantiene perfectamente, pero lo que me encanta es que esta radiografía la tomamos, no siempre ocurre esto y no vayáis a pensar que todo es oro en el mundo, pero esta radiografía es inmediatamente postoperatoria. Y me encanta, Roberto, las radiografías que presentaste. Nosotros es muy fácil distinguir una radiografía posoperatoria porque aparecen niveles en el aula. Es lo normal es que perforemos por algún sitio, tenemos que hacer una antrostomía y va a entrar suero, sangre, etcétera, y vamos a crear dentro del seno un nivel, ¿sabéis? Un nivel. Veremos una ocupación, pero esa ocupación tendrá una línea horizontal. Es un nivel porque es un líquido y la veremos así con un nivel. Esta radiografía es posoperatoria y fantástico porque es que ni tan siquiera vemos suero ni sangre dentro. Pudimos ser absolutamente conservadores. Yo creo que ni tan siquiera entramos en el seno. Y es gracias a este tipo de diseño de implante y al concepto Zaga de cómo tenemos que adaptarnos a la anatomía de mi paciente. Así que cuando hagamos una osteotomía tipo canal, tendremos que utilizar este tipo de implante que tiene un perfil de arco de circunferencia, es el que llamamos Zaga Flat Profile. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo creo que es fantástico disponer de un arma como esta cuando tenemos pacientes como el que veis aquí, unas reabsorciones brutales, donde pues no solo no tenemos hueso, sino que es totalmente irregular. Esta es la zona del 15, esta es la zona del 25, esta es la zona del 13. Hemos podido colocar implantes redondos en la zona superior e implantes planos en la zona más posterior, aprovechando al máximo y conservando al máximo
el escasísimo hueso alveolar y escapando de la complicación sinusal por un lado y de la complicación de tejidos blandos por el otro. O casos como el que veis aquí, pacientes que han perdido todo, han sufrido pérdidas repetidas de implantes, han sufrido pérdidas de intentos de regeneración. Veis, si por ejemplo analizamos este modelo 3D, por cierto, por favor, hacerme siempre un modelo 3D. Cuanto más experto soy, más importancia le doy a tener un modelo 3D previo a la intervención. No voy a hablaros de células quirúrgicas. Yo, de entrada, y perdonadme todos los fans de las células, creo que como concepto es muy bueno, pero para usar células, y me hubiera gustado haberlo oído en la presentación, hay que ser primero muy experto. Hay que ser muy experto. Yo prefiero que sepamos lo que queremos. Mira este paciente, es transparente. No solo es transparente, sino que además tenemos agujeros, o sea, zonas, no que ya tenga poco hueso, sino es que no tiene hueso. Entonces, como digo, siempre ordeno un modelo 3D, procuro hacer mi cirugía primero en el modelo, saber por dónde voy a ir, esto es fundamental. Y cuanto más experto soy, insisto, más importancia le doy al modelo 3D. Mirad las zonas, está dividido en la zona del 13, la zona del 15, la zona del 25, la zona del 23. ¿Cómo vamos a colocar implantes? ¿Cómo podemos adaptar estos implantes a la anatomía del paciente y no viceversa? ¿Y cómo podemos escaparnos del problema sinusal por un lado y del problema de tejidos blandos por otro? Por eso creo que hoy en día es el único sistema con todas las limitaciones de tener solamente dos tipos de implante, pero están súper bien estudiados, súper bien elaborados. Espero que hayamos entendido, porque esto no es un tema, es algo de pensar qué es lo que necesito para cada paciente, cuál es mi mejor técnica quirúrgica, por dónde tengo que ir por un lado y luego qué herramientas, qué implantes tengo que utilizar o qué fresas tengo que utilizar, como hemos charlado y discutido aquí. Así que si vamos a mis preguntas del principio, ¿tendría que tener siempre la misma posición mi implante? Ahora ya sabemos que no. Y si no, ¿qué sería lo más preferible? Es decir, no tengo que utilizar la misma técnica en el caso A, en el B o en el C, pero si no, lo mejor sería balancear los dos posibles riesgos. Es decir, analizar cuál es el primer riesgo que voy a tener. Por ejemplo, en el caso A, no espero ningún riesgo de tipo sinusal. Así que voy a hacer un recorrido intrasinusal de mi implante y cuando pase el tiempo veremos que no solo no tengo problemas sinusales y tampoco problemas de tejido blando porque he dejado suficiente hueso por aquí afuera, sino que incluso el seno ha mejorado de antes al tiempo de la cirugía. Este es un trabajo hecho con Zaga Center Braga, de Portugal. En este paciente, el B, pues vemos que esta es la zona del canino, vemos que tengo una anatomía muy cóncava. Voy a intentar aprovechar este hueso al máximo y vemos que voy a hacer pues una clase 3 clásica, dejo hueso por aquí para mantener el tejido blando y todo se mantiene pues perfectamente. En el caso tipo C ya empiezo a temblar mucho más porque tengo muy poquito hueso alveolar. Lo voy a mantener, voy a hacer extrasinusal, voy a intentar que este hueso se mantenga aquí y me mantenga el seno totalmente bien y el piquito de hueso permita alrededor del implante, junto con un diseño de implante adecuado, permita no comprometer la vascularización del tejido blando y lo mismo pasaría en el caso tipo D. Así que tenemos que considerar la anatomía, tenemos que colocar nuestra anatomía lo más lejana posible a la entrada y, por favor, considerar que esta no es una radiografía, esto es una imagen de un paciente y hay que considerar todo el entorno del paciente, su historia periodontal, sus hábitos, también las habilidades quirúrgicas del cirujano. No es lo mismo, y perdonad que te lo diga, un cirujano como yo, que empecé hace más de 20 años con implantes cigomáticos, que el que hace el primer caso. Por favor, los que vayáis a empezar, mimaros.
Mimarse quiere decir quererse a uno mismo, querer al paciente, que es lo mismo. Es decir, no empecéis por un caso donde hay una reabsorción total, donde necesitas 4 implantes cigomáticos. Empezar por un caso más sencillo, con un caso con 2 implantes, uno a cada lado. Empezamos poquito a poco, pero sobre todo empezamos entendiendo, pudiendo analizar qué es lo que vamos a hacer. Os invito, se ha hablado bastante de cursos, os invito a que vengáis, nos visitéis en nuestra web. Tenemos un curso fabuloso para tanto. Yo creo que sacan más los expertos que los que comienzan. Nos encanta personas que han estado ya en diferentes cursos, porque así pueden comparar. Tenemos un curso que tiene una logística brutal porque trabajamos muchísimo para él. Un curso donde, por supuesto, hay teoría, vamos a analizar toda la teoría, pero en cuanto a las prácticas, nosotros vamos a trabajar con cabezas de donantes humanos criopreservadas, y antes del curso, como aproximadamente mes y medio antes del curso, vamos a hacerle un escáner a cada una de las cabezas. Antes de todo esto, las cabezas van a ser seleccionadas de acuerdo a su desdentación, porque una vez congeladas, parece tonto, pero ya no se les puede abrir la cabeza, en fin. Entonces, tenemos que seleccionar las cabezas, el corte también tiene que ser el adecuado para que después se puedan posicionar bien para los rayos X. Y como os decía, vamos a hacer un tag de cada una de ellas. Todos los tags los analizo yo personalmente y los clasifico de acuerdo a su dificultad. Paralelamente, vamos a pediros que os autoevaluéis y pongáis cuál es vuestro grado de expertise. Soy muy experto, no soy, he hecho muchos casos, menos. Y si tú me dices soy muy experto, intentaré buscarte una cabeza de un donante que sea muy atrófica para ti. Te daré lo más difícil. Si tú me dices, oye, soy principiante, intentaremos que sea más sencillo. Pero después, con esa información, nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar a ti las imágenes DICOM de tu paciente para que puedas empezar a trabajar, por un lado. Y por otro lado, esas imágenes DICOM nosotros las vamos a convertir en archivos STL. ¿Os acordáis de lo que contaba Manuel? Esos archivos que permiten crear un modelo en 3 dimensiones de tu trabajo, de tu paciente, perdón. Con lo cual, las prácticas no van a ser en un fantomas convencional. Las prácticas previas a la cirugía en paciente serán en el modelo 3D de tu paciente, que además habrás tenido la oportunidad de hacerle un diagnóstico y una planificación virtual. Así que es un curso el nuestro que es súper completo, es muy complejo de organizar, pero realmente merece la pena. Sabéis que hablo con mucho entusiasmo del curso. Bueno, pues con esta imagen de puntitos en el mapa que en realidad significan almas gemelas, significan centros con un nombre y un equipo que son diferentes, que son diferenciados por su amor, por su entendimiento a esta técnica, por su dedicación a ser mínimamente invasivos, ser conservadores y buscar el no tener complicaciones, que esta es la esencia de la filosofía Zaga. Y esta dedicatoria, esta frase de Paulo Freire, la estoy utilizando con cierta frecuencia porque me encanta su mensaje, ¿no? Cuando dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para que nosotros razonemos, para que podamos producirlo nosotros. Y así espero que cuando estéis en este árbol de decisiones, cuando veáis al paciente y podáis decidir antes de hacer qué es lo que voy a hacer, tengáis algunos fundamentos más para hacerlo con la charla de hoy. Y con esto, pues no puedo más que daros de nuevo las gracias por vuestra atención.